Presidente Lenín Moreno criticó la violencia en la campaña por el no y se refirió a los presuntos sobreprecios de la refinería del Pacífico y Esmeraldas. Fiscalía investiga un presunto perjuicio al Estado por la venta de petróleo a China en el anterior gobierno. Multitud intentó linchar a un sospechoso que habría pretendido secuestrar a una niña de 10 años en Machachi. Abuelo habría violado a su propia nieta en una comunidad shuar. La maestra que denunció el hecho recibió amenazas de muerte. En lo internacional, ecuatoriana resultó herida en descarrilamiento de tren en Italia, que dejó 3 muertos. Además, 12 muertos y más de 50 personas heridas en 2 accidentes de tránsito en Guatemala. Jueves 25 de enero del 2018, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en Emisión Estelar del Comercio TV. Iniciamos con lo más destacado en esta jornada. La bancada de Creo anuncia el inicio del proceso de enjuiciamiento político en contra del superintendente de comunicación Carlos Ochoa. A este pedido se suman ya otros legisladores de diferentes bancadas. Fue a través de videoconferencia que el empresario de nacionalidad ecuatoriana Enrique Cadena, desde el Consulado de Ecuador en México, rindió su testimonio libre y voluntario sobre posibles irregularidades en la venta de crudo ecuatoriano a Petrochina. Joffre Campaña, su abogado, descarta la participación de su defendido en el hecho que investiga la Fiscalía General del Estado. El señor Enrique Cadena ha ratificado lo que a través mío lo ha hecho en otras ocasiones y es su absolutamente ninguna participación en los procesos de comercialización de petróleo de Ecuador hacia China. No se ha pronunciado sobre la buena o mala contratación realizada por el Estado ecuatoriano. Al contrario, lo que ha manifestado es que la Fiscalía deberá investigar como corresponde para efectos de que si acaso hubiesen infracciones o incorrecciones, pues se sancione si ese fuera el caso. La denuncia de Petrochina fue presentada en el 2016 por el entonces asambleísta Diego Salgado y en septiembre pasado se sumó el Colegio de Abogados y el activista político Fernando Villavicencio. El fiscal Fabián Salazar está al frente de la investigación previa. Supuesto delito, doctor. Estamos viendo qué delitos pueden configurarse. Puede haber uno o puede haber concurrencia delictual. Según los denunciantes, con esta modalidad de intermediación en la venta de petróleo ecuatoriano, se le perjudicó al Estado con miles de millones de dólares. Son más de 25 personas aproximadamente y empresas que estarían involucradas en esta trama de corrupción que ya le ha dejado al país una pérdida superior a los 2.000 millones de dólares. Es decir, lo de Odebrecht es para comprarse una peinilla. Son $4 por barril, son 300.000 barriles diarios de petróleo entregados sin licitación. Desde el lado de Cadena se le resta validez a la denuncia de Fernando Villavicencio. Porque el señor Villavicencio menciona que ha entregado 1.500 fojas, mucha documentación. Pero la sorpresa es que cuando uno revisa el expediente lo que hay es fotocopias de fotocopias de fotocopias, 4 y 5 versiones de lo mismo todo el tiempo, de tal manera que es muy poco lo que aporta para una investigación. Yo jamás presento y presentaba un documento falso y ha entregado 4.000 fojas de documentos. Informó Héctor Romero. Este reportaje se refería a la investigación que lleva a cabo la Fiscalía General del Estado sobre el caso Petrochina. Ahora les contamos que el presidente Moreno convocó a los representantes del sector inmobiliario y de la construcción con el fin de que participen en los emprendimientos habitacionales del Plan Casa para Todos. El jefe de Estado insistió además en que las organizaciones sociales presenten los nombres para integrar el Consejo de Participación Transitorio. El gobierno quiere compensar los cabos sueltos que dejó el Consejo Consultivo Productivo y Tributario. Lo hace con una convocatoria a la empresa privada para que participe en la construcción de las viviendas populares en el programa Casa para Todos. Ya estamos construyendo y entregando 20.000 casas. Este año serán 60.000 más. De miles de personas pobres, para que tengan una vivienda digna. No esos tugurios que se entregaban, ¿no es cierto? Un socio activo, un socio generador de soluciones, inclusive en suelo propio. Se plantea además la construcción de viviendas de interés social,
para quienes ganen el sueldo básico estipulado en $386. Una familia, por ejemplo, puede tener un sueldo básico, pero el esposo o la señora puede ganar medio sueldo básico. Con eso el crédito ya puede subir a $25, $30,000. Los constructores estamos listos para arrimar el hombro en todo lo que significa, uno, resolver un problema de vivienda para los ecuatorianos y dos, por supuesto, trabajar. Pero aquí Moreno no solo habló de las proyecciones y todos los planes que tiene su gobierno. El momento en que una persona de gobierno coge una coima está, perdonen la palabra, jodido. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento el coimador creerá que puede hacer lo que le da la gana con el trabajo. Volvió a solicitar a gremios y organizaciones sociales los mejores nombres para que integren el Consejo Transitorio de Participación Ciudadana, no con el fin de que obedezca al mandatario, sino a quien lo puso en Carondelet, Verbigracia. Si van a ser amigos, no necesariamente, tengo muchos amigos, pero no necesariamente. Pero lo que sí no serán es amigos de lo ajeno. Informó Jorge Escobar. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos no está facultada para determinar la legalidad o no de la consulta popular y referéndum, tras el pedido de medidas cautelares solicitado por miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Así lo advierte una experta. Graves problemas de desinformación advierte María Dolores Mina, docente de Derecho Internacional de la Universidad de las Américas UDLA. Existen en torno al pedido de medidas cautelares, solicitado por consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en torno a la constitucionalidad de la consulta popular y referéndum. Quiero creer que es una confusión y no un intento deliberado de engañar a la opinión pública, en el sentido de que la Comisión Interamericana ya se ha pronunciado sobre la legalidad de la consulta popular. Decían, la Comisión ya dijo que la consulta es ilegal. No, es imposible. Lo que hace es acusar recibo y solicitar información al Estado. La experta en Derecho Internacional explica que la CIDH no está facultada para hacer esa determinación. No puede hacer un control de legalidad sobre actos como la consulta popular. La medida cautelar está diseñada para frenar posibles violaciones a derechos humanos. Para mí, en el pedido del Gobierno Nacional a la Comisión Interamericana para ampliar el plazo con el fin de entregar nueva información es un proceso normal. Podría perfectamente el Estado pedir un tiempo adicional para construir un documento, digamos, que sea suficientemente sólido para enviar a la Comisión y que la Comisión pueda evaluar la existencia o no de una situación de un posible daño grave e irreparable que facultara la emisión de estas medidas. Con el análisis de Mina que se desarrolle la consulta el 4 de febrero, no incide en el pronunciamiento a futuro de la CIDH. Lo que podría máximo decir la Comisión es, en este caso a estas personas se les puede eventualmente violar de manera grave e irreparable un derecho fundamental. Nunca la Comisión Interamericana, y eso la opinión pública tiene que tenerlo muy claro, tiene la potestad de determinar la legalidad o la constitucionalidad de este proceso, ni de ningún otro en un estado de la región. Con eso, las personas que crean que sus derechos han sido conculcados podrían presentar una petición individual que seguirá su curso regular en la Comisión Interamericana, lo que no perjudica a la consulta popular. Informó Héctor Romero. En una nueva entrega sobre la consulta popular, hoy analizamos la pregunta 6 que plantea la derogatoria de la ley de plusvalía. Para la Cámara de la Construcción de Guayaquil es la oportunidad de reactivar el sector. Por su parte, el empresario José Maquiavelo señaló que la vigencia de la ley llevó a los ciudadanos a restringir el uso de sus ahorros en proyectos de inversión. Y que desde su enunciado gubernamental desató un escozor popular en mayo de 2015. Entonces se justificaba en el control de la especulación, en la venta de los predios. Pese a que el COTAD establece el 10% de impuesto sobre la utilidad, se planteó crear una tasa a la ganancia extraordinaria, que podría llegar al 75%. El gran acaparador de tierra, porque esa es la visión que tienen muchos legisladores, se ríe pues de esta ley, simplemente no vende su tierra y se acabó. Pero en cambio el hombre humilde que compra una casita de 50,000, de 70,000 dólares, va a tener que compartir esa diferencia de precio con el Estado. La pregunta 6 de la consulta popular plantea
¿Está usted de acuerdo con que se derogue la ley orgánica para evitar la especulación y fijación de tributos, conocida como ley de plusvalía? Son cerca de 250.000 plazas de trabajo perdidas entre directos e indirectos. Pero no solamente ha afectado a los constructores, afecta a la sociedad ecuatoriana. Porque por cada familia que ha perdido el sustento, son negocios que no pueden hacer la gente que trabaja en el mercado, los que tienen una tienda de barrio. Originalmente la ley fue retirada de la Asamblea en julio de 2015 por obra y gracia de la visita del Papa Francisco. El texto volvió al siguiente año. Los resultados que se prevén a través de todas las encuestas nos hacen suponer que en el caso de la ley de plusvalía y de otras consultas importantes, el resultado va a ser positivo. Yo creo que es necesario advertir de que es prudente planificar control electoral. El exministro de Obras Públicas y empresario con más de 40 años de experiencia, José Maquiavelo, espera que el pronunciamiento sea favorable, más aún. Porque la gente ahorraba comprando una vivienda para poder ganar dinero y venderla después de un tiempo y tener una rentabilidad. Esa gente que antes compraba la vivienda, hoy no la compra y ha puesto su dinero en el banco. Aspiran que las circunstancias cambien el panorama sombrío. Afirman que se constituyó en un año de vigencia de la ley, que la afectación podría revertirse en no menos de un año, informó Jorge Escobar. Mientras que hay dificultades dentro de la Asamblea para que varias comisiones permanentes puedan sesionar. Esto ha causado un bloqueo que podría ser resuelto con una reorganización de las comisiones legislativas, cambios que podrían darse después de la consulta popular. La comisión más golpeada con este aparente bloqueo es la de Educación, presidida por el correísta Augusto Espinosa. Este jueves la comisión estaba convocada, pero Espinosa quedó en solitario. Era la muestra clara de que en esta comisión hay fuertes discrepancias que podrían solucionarse únicamente con una reorganización, cosa que Espinosa rechaza, pero que sus opositores defienden. Ninguna ley manda la posibilidad de que se cambien ni permite que se cambien las autoridades en la Asamblea, que son designadas, electas para 2 años. Esta es una clara muestra de que la Asamblea Nacional ya no está dispuesta más a quemarse las manos por Augusto Espinosa, quien no tiene el respaldo de la ciudadanía y evidentemente de la mayoría de la comisión a su gestión como presidente. Es que esta es la segunda ocasión en que la comisión no puede sesionar. Los correístas denuncian un boicot para presionar una reorganización. Hablan de un acuerdo para el reparto. Por ahí escucho de un carnavalazo. Esperemos que eso no llegue a darse porque eso violentaría la ley. Otra comisión que tampoco pudo sesionar fue la que analiza los temas de abusos sexuales a menores. Acá se reconocen los problemas que sufre la Asamblea. Sí hay una nueva correlación de fuerzas que está demandando espacios en las comisiones, reestructuración. Eso ha sido el tema de los últimos días, pero no hay decisiones ni definiciones. Y dicen que será necesaria una reunión urgente con quienes conforman la nueva mayoría. El camino, una redistribución de comisiones y entrega de presidencias a los nuevos aliados. Primero, transparentar los intereses. Segundo, tener un diálogo que permita tener consenso, en donde deben estar convocados todos. Y tercero, obviamente, definiciones políticas frente a una correlación de fuerzas que se necesita en la Asamblea para poder avanzar. Cosa que los correístas rechazan, aunque ellos están conscientes de que la realidad política es otra y que ellos ahora son minoría. Temo que tal vez haya esa intencionalidad que no estaría bien, ¿no?, por el país. Sí, que esto no tiene que ver con que si tengan o no partidos, si se conforman o no mayorías, en último de los casos tendría que ver con cómo está conformada la comisión internamente. Acá adelantan que los cambios en las comisiones podrían concretarse, pero piden paciencia, al menos de una semana más. Está de por medio un evento político que decide cosas fundamentales para la democracia, para la gobernabilidad, para la estabilidad política y también para tomar decisiones. Con esto, la posible reorganización de comisiones legislativas podría ser una realidad. Habrá que esperar para conocer si la nueva mayoría en la Asamblea se consolida en torno a este tema. Informó Javier Gallo.
La Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional tramitará un nuevo proyecto de ley de comunicación y libertad de expresión. Entre sus principales propuestas está la eliminación de la Superintendencia de Comunicación presidida por Carlos Ochoa. Con un nuevo proyecto de ley de comunicación y libertad de expresión, llegó hasta la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional la legisladora de Creo Lourdes Cuesta, quien durante su exposición precisó que su propuesta tiene un solo fin. La ley tiene que ser para todos, una ley que proteja las fuentes, que proteja el trabajo periodístico y sobre todo que proteja ese derecho que tenemos los ecuatorianos de ser informados. Dentro de los principales planteamientos de la legisladora está derogar la actual ley de comunicación y suprimir la Supercom. La Supercom es un organismo que fue creado entre gallos de medianoche, jamás fue contemplado dentro del primer proyecto de ley de comunicación. Ha sido este organismo sancionador mal utilizando la ley de comunicación. Por supuesto desaparece el Supercom. En materia de sanciones señala que son los sujetos competentes quienes deben imponerlas y hacia allá apunta su propuesta. Las sanciones las establecen los jueces competentes, el Código Integral Penal, el Código Civil. Resalta también la importancia de la rectificación como un derecho ciudadano, rechazando la forma en la que se habría utilizado la réplica que establece la actual ley de comunicación. Es que si es que el día de mañana usted, por ejemplo, dice, Lourdes Cuesta se robó un billete en la Asamblea Nacional, yo tengo derecho a decir, no me robé el billete, era mío que se cayó y lo volví a recoger. Ese es un derecho a la rectificación que no pretende sancionar. Jorge Orozco, presidente de la comisión, recordó que hay más propuestas ante este tema que deben ser analizadas. Tenemos que trabajarlos todos en la mesa y saber que efectivamente si es una ley reformatoria tendrán que contener un poco de cada proyecto y al final lo que quisiéramos sacar es un solo proyecto que efectivamente garantice los derechos de la comunicación y la libertad de expresión. En Quito informó Adriana Rojas. Y fue presentado además en la Asamblea un proyecto que busca reformar la ley para que el manejo de los fondos previsionales que fueron traspasados al Seguro Social IES retornen a las manos privadas. Fue en 2014 que una mayoría en la Asamblea aprobó el traspaso del manejo de 54 fondos previsionales a manos del Seguro Social. Luego de ello, quienes manejaban los fondos se quedaron sin ámbito de acción. Cerca de 3 años y medio después, en la Asamblea se anuncia la presentación de un proyecto para reformar la ley y retornar ese manejo a manos privadas. Es decir, nosotros lo que planteamos es regresar al estado en que estuvieron antes del asalto que se produjo a esos fondos previsionales. Representantes de los aportantes de los fondos aseguran que es necesaria esta reforma, pues es indispensable que los fondos retornen a manos de sus verdaderos dueños. Reclamamos a la Asamblea Nacional el tratamiento de esta ley. Es la defensa de los ecuatorianos. Vivimos un nuevo Estado y necesitamos que se vea representado en la Asamblea esa defensa de los derechos de los ecuatorianos. Y en ese proceso se muestran apoyos políticos, por ejemplo desde la prefectura de Pichincha, que dicen que la reforma anterior ha afectado a decenas de aportantes. Es reconocer el derecho constitucional que tenemos de participar en la administración de nuestros fondos y de disponer de nuestro dinero. Esto no podía ser arrebatado de ninguna manera. Y en la Asamblea se anuncia que este proyecto podría tener una mayoría para poder impulsarlo. A los 71 asambleístas de diferentes bancadas que nos han firmado el apoyo a este proyecto de ley para devolverles la plata a sus dueños, para devolverles el dinero, los recursos a quienes se han sacrificado. Se espera que el proyecto sea analizado dentro del Consejo Administrativo de la Legislatura para conocer si es admitido o no a trámite. Informó Javier Gallo. Revisar la devolución del 40% para el pago de pensiones jubilares y un estudio actuarial al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social son los anuncios hechos por el presidente Moreno, que generan reacciones en el gremio de afiliados y jubilados, quienes apoyan la iniciativa del primer mandatario. Sin embargo, tienen varios reparos. Según la Federación Nacional de Afiliados del Seguro Social Campesino, existiría un déficit fiscal que mantiene a este sector en zozobra y realizando varias movilizaciones en diferentes ciudades del país. Existe en este momento un déficit de $60 millones en el Seguro Social Campesino. Por esa razón todavía no pagan a los 71.000 jubilados del Seguro Social Campesino ya más de 6 meses.
Para ellos, una salida a esta brecha es que el gobierno nacional restituya el 40% para el pago de las pensiones jubilares. Usted tiene que devolver los 40% que nos fue arrebatado con la complicidad de los funcionarios del IES, también con el Seguro Social Campesino. Dentro de eso está el 40% del financiamiento para nuestros compañeros jubilados del Seguro Social Campesino. Y es que esa posibilidad no la ha descartado el presidente Lenín Moreno. Así lo indicó durante una entrevista con medios de comunicación el pasado domingo. En cuanto al 40% también creo que debemos revisarlo. Declaraciones que también le devuelven la esperanza a los miembros de la Confederación de Jubilados del Ecuador. Porque de no hacerlo, compañeros, sepan claramente que aquí a 5 años la reserva que tienen los activos se acabará. Y no es que el Seguro Social va a quebrar, no. La cuenta es la difícil. Gremios que además coinciden con el primer mandatario en ejecutar un pedido que se ha venido solicitando por años, un estudio actuarial que les permita conocer si los ingresos del IES van a alcanzar para cancelar todas sus obligaciones. Sin embargo, rechazan que dichos estudios no se puedan conocer hasta dentro de 15 años. Llega a saber que los estudios actuariales son secretos. Son secretos, la super de banco la ha dispuesto que nadie sepa. Las cosas en derecho se deshacen como se hicieron. Es decir, bastará con que la autoridad competente diga ya no es reservado y se acabó. Hay que hacer una solicitud formal, creo que la Confederación lo podría hacer, para que se levante esa reserva. En Quito informó Adriana Rojas. Movimientos sociales aplauden la aprobación de la Ley Orgánica Integral de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. La normativa se votó el pasado 23 de enero. Que esta ley era una necesidad, asegura Cecilia Mena, perteneciente a la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, pues asegura que desde hace 10 años se pedía una normativa que respalde y proteja a las ecuatorianas. Sea una ley integral. Para efectos de que sea una ley integral, usted necesita ver prevención, atención y reparación. Para el movimiento Vida y Familia, la aprobación de esta ley era una aspiración nacional. Por fin, en el Ecuador tenemos un instrumento legal para proteger a la mujer en este degradante proceso de maltrato. Y es que no es para menos, pues las cifras ponen en evidencia la gravedad de esta problemática social. Según datos de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, en 2017 se registraron 153 femicidios y en lo que va del año ya se cuentan 8 mujeres muertas. Las cifras están indicándonos que cada 53 horas está muriendo una mujer. La iniciativa propone 4 ejes transversales: la prevención, la atención, la protección y la reparación a la mujer víctima de violencia. La normativa contempla que el Estado determine un presupuesto específico para esta legislatura y además establece que sea el Ministerio de Justicia el encargado del Registro Único de Violencia contra la Mujer, para que con esto exista una mayor agilidad en los procesos. Necesitamos poder tener, como tuvimos antes, un espacio donde nos entreguen inmediatamente medidas de amparo. Sin embargo, Larco resalta que para reducir la impunidad no basta solo con una nueva ley, sino con un trabajo eficaz de los jueces que la aplican. Por eso, también el Consejo de la Judicatura, el Consejo Nacional de la Judicatura, que está integrado al sistema, tiene la obligación de capacitar y luego ser absolutamente exigente en el cumplimiento de los términos, plazos y condiciones que la ley establece. Respecto al ámbito de la reparación, también surgen cuestionamientos, debido a que la normativa señala como víctima solamente a la mujer agredida. Porque todos sabemos que en las situaciones de violencia, desafortunadamente, no está implicado solamente el agresor y la víctima. Estoy hablando de los hijos y las hijas que se quedan huérfanos porque su madre murió y su padre se suicidó. De las madres, de las tías, de las hermanas alrededor de ese núcleo familiar. También se resalta la asistencia médica a la mujer que esté sufriendo un aborto en curso, precautelando su vida e intimidad. Atendida y garantizada la vida, la Fiscalía toma nota, investigará y resolverá lo que corresponda. Y en el ámbito académico, se garantiza una educación básica y superior con enfoques en derechos humanos para evitar la desigualdad. Todos nosotros es como que necesitamos reeducarnos. Informó Carolina Basante. La solicitud de remoción del alcalde de Quito, vicealcalde y los integrantes de la comisión de mesa continúa a la espera del visto bueno de la Secretaría General del Cabildo. Al parecer, la petición carecería de sustento legal.
La falta de amparo jurídico sería la posible causa por la que la solicitud de remoción del alcalde, vicealcalde y los ediles de Di Sánchez y Pedro Freire no ha salido de la Secretaría General del municipio de Quito. Según los concejales involucrados, el COTAD no establece procedimiento alguno para tramitar esta petición. No establece ningún tipo de figura jurídica ni procedimiento en caso de que algún ciudadano pida la destitución de alcalde, vicealcalde, 2, 3, 4 concejales o 1/3 del consejo. No hay eso. Hace un par de días, varios colectivos sociales inconformes con la administración municipal demandaron nuevamente la salida del burgomaestre, junto a los integrantes de la comisión de mesa, quienes anularon el primer pedido de destitución del alcalde. No podían convocar a la comisión de mesa sin antes designar a un delegado del alcalde en dicha comisión. Sin embargo, los concejales insisten en que la decisión de no dar trámite a la solicitud estuvo apegada a la ley. Porque estaba mal presentado. Lamentablemente lo presentaron ante el Consejo cuando el 335 y el 336 del COTAD señala claramente que eso debe presentarse ante el subrogante, que es el vicealcalde. Transcribieron una norma que ya no estaba vigente, ¿sí? Inclusive no había firma de abogado. La petición de remoción fue dirigida a la segunda vicealcaldesa Anabel Hermosa, a quien aún no se le ha notificado del requerimiento, pues antes debe ser admitido por la Procuraduría del Cabildo, informó Sofía Vintimilla. Consulta y referéndum 2018. Pregunta 2. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros, y que el Consejo, que asuma transitoriamente sus funciones, tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos de acuerdo al anexo 3? Gracias por seguir en nuestra sintonía, amigos. Regresamos con más en El Comercio TV. Y como lo anunciamos, en la ciudad de Machachi, una multitud enardecida estuvo a punto de linchar a un sujeto que habría intentado secuestrar a una niña de 10 años. Cuando llegó la policía, el ambiente álgido se calmó. El hombre cuenta con prisión preventiva. ¿Por qué no les quemamos? Para que no se roben a los niños son santos. La tranquilidad de muchos habitantes de Machachi se vio alterada cuando vieron un hombre correr esquivando carros y personas y varios lo perseguían. Fue alcanzado a la altura del ex mercado central en plena vía. En medio de la confusión, muchos se preguntaban qué pasó, por qué del escándalo. A la salida de la escuela dice que se estaba llevando a la niña, la mamá bajó a verla y la encontró. Entonces la señora le quitó a la niña y que había puesto ya la denuncia. Cuando se enteraron que supuestamente el sujeto intentó secuestrar a una niña, cuando la pequeña salía de la escuela, la ira invadió el espacio. La multitud indignada buscó hacer justicia por mano propia. Lo amarraron, las patadas y puñetes llegaron de todo lado. ¿Por qué no les quemamos? Para que no se roben a los niños son santos. Con el hombre asustado al ver que la gente no estaba jugando y escuchar que pedían gasolina, intentaba explicar el supuesto malentendido. Los minutos para el sospechoso fueron eternos hasta que aparecieron los policías y evitaron que las cosas pasen a mayores. Como padres o como madres, ¿cómo vamos a permitir que venga un niño inocente y se lleve, pues? Sin dar ninguna explicación, y le decían que por qué se quería llevar a la niña. En la audiencia, Fiscalía lo acusó del presunto delito de tentativa de secuestro. El juez acogió el pedido de prisión preventiva. La instrucción fiscal se aperturó por 30 días. Fiscalía seguirá investigando el caso y reuniendo más elementos, practicará pericias. La autoridad judicial exhortó a la comunidad a mantener la calma y no dejarse llevar por rumores mal infundados que en Machachi estaría operando una banda dedicada al robo de niños, que nada es cierto y el sospechoso no se fue libre. No es bueno tomarse la justicia por las propias manos. Indignan estos casos, pero es necesario que actúen las autoridades, que actúe el aparato de justicia. Por acá, por Machachi, la comunidad está en alerta, al tiempo que advirtió que de haber una próxima novedad, la suerte podría ser diferente para el extraño. ¿Por qué no les quemamos? En Quito informó Iván Casamen. Un nuevo caso de agresión sexual contra menores se habría registrado en una comunidad de la nacionalidad Shuar en Pastaza. Una niña denunció haber sido violada por su abuelo.
Una profesora de la menor habría presentado la denuncia ante la fiscalía. La mujer fue trasladada a otra comunidad por presuntas amenazas que habría recibido. Y los casos de agresiones sexuales a menores siguen saliendo a la luz. En Cuncu, pequeña comunidad shuar ubicada a 55 kilómetros de Puyo en la vía Hamacas, en Pastaza, una niña de 11 años denunció ante la Fiscalía de Asuntos Indígenas haber sido violada por su abuelo desde hace 3 años. Y la persona que aparentemente se presume que podría ser el infractor es el abuelo de esta menor. La menor informó del hecho a su maestra, quien llevó el caso a la justicia para su investigación. Eran cuestiones también administrativas que yo como líder debía cumplir con mi obligación de dar parte a las autoridades competentes para que esto no quede impune. Por esta decisión, varios comuneros la habrían amenazado. Si el señor llega a ser sentenciado y le llevan a la cárcel, directamente van a actuar, van a venir y me han de matar. La Fiscalía le dio medidas de protección mientras la Dirección de Educación la trasladó a otra población. Nosotros como distrito educativo tenemos que darle la protección total a nuestros docentes para que no pase ningún problema. La menor está en una casa de acogida bajo protección de las autoridades. Desde la provincia de Pastaza informó Carmita Argotti. Recorremos el país en la provincia de Los Ríos, en el cantón Quevedo precisamente. La policía decomisó en un operativo varias armas de fuego, municiones y hasta explosivos que eran presuntamente utilizados para cometer delitos. En el lugar también se almacenaba partes de carros presuntamente robados. Armas, municiones y el explosivo pentolita son parte de las evidencias recabadas por la Policía Nacional en un nuevo golpe en el sector El Pantano de Quevedo. Mediante labores de inteligencia, la CID-PROVAC conoció el domicilio donde se encontraron estos objetos, además partes de vehículos que presuntamente los antisociales conseguían y acopiaban. En la parte de atrás de la vivienda y a un lado, debidamente ocultos, se encontraban todos estos artículos, vehículos y también piezas y autopartes. Algunos de estos carros eran reparados con partes robadas de otros automotores. La pentolita, envuelta de forma cilíndrica, llamó la atención de la policía, quien sospecha de su ilegal utilización. Para realizar delitos en los que de una u otra forma necesitan explosivos para volar cerraduras, para volar seguridades de otro tipo de contenedores y cosas por el estilo. Según las investigaciones policiales, las armas y vehículos de esta organización delictiva eran también alquiladas para el cometimiento de otros delitos. Más armas de fuego fueron retiradas a compañías de seguridad cuyos permisos estaban caducados. Es así que se les decomisó 18 armas de fuego, 48 cartuchos correspondientes a estas compañías. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. Y una persona falleció tras accidente de tránsito ocurrido en el sector de Chauyabamba, en la ciudad de Cuenca. Las autoridades investigan las posibles causas del fatal siniestro. Según testigos del hecho ocurrido en la carretera de ingreso a la estación de Petroecuador, a pocos metros de la Panamericana Norte en el sector de Chauyabamba de la capital Azuaya, el accidente se produjo cuando el pequeño camión que transportaba tanques de gas se estrelló con un tanquero que se encontraba estacionado en la vía. Guardia de seguridad de aquí en las instalaciones indicaron que el vehículo de placas AGA 432 estaba estacionado, por eso que la tipología es estrellamiento. Producto de este accidente resultó muerto Alex San Martín, joven de 19 años que acompañaba al conductor del camión. La investigación de un paciente de aproximadamente unos 19 años, se encuentra sin signos vitales. Se procede a la checación con todos los compañeros. Paramédicos del IES y rescatistas del Cuerpo de Bomberos trabajaron en las labores de rescate del cuerpo del desafortunado ciudadano que se encontraba entre los hierros retorcidos del vehículo. Aproximadamente una hora más o menos procedimos a hacer la checación de la víctima. Lo que es aplastamiento, lo que es el nivel del cráneo, es lo que procedió. Momentos de angustia y desesperación vivieron los familiares del occiso al observar el estado en que perdió la vida a su ser querido. Por su parte, miembros de la OIAT de la Comisión de Tránsito desarrollaron los procedimientos regulares en estos casos. Estamos haciendo las investigaciones necesarias para determinar responsabilidades en el accidente. Ambos conductores abandonaron el lugar del accidente. El cuerpo del joven fue llevado al centro forense para la autopsia de ley. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez.
La unidad de desaparecidos de la DINASED hizo posible el reencuentro de un padre con su hijo y nieto. La angustia para la familia terminó luego de 3 años de incertidumbre. Un cierto día, por problemas familiares, padre e hijo se alejaron del calor de hogar. Los parientes esperaron algún tiempo con la esperanza que volverán, pero la esperanza se esfumó. En abril de 2015, la denuncia de la desaparición fue sentada en la DINASED y empezó el trabajo de hormiga de los agentes. Les pedimos que no pierdan la esperanza, que estamos aquí para ustedes y nuestro trabajo precisamente es recompensado cuando ocurren estas situaciones. Luego de algunos meses, las investigaciones llevaron a los agentes de la unidad de desaparecidos hasta el cantón Quijos, provincia del Napo. Por las calles de esa ciudad fueron encontrados Luis Patricio, de 36 años, y su hijo Joel Esteban, de 9, prácticamente viviendo de la caridad. Prácticamente viviendo en la indigencia en el sector del cantón del Valle de Quijos. La noticia que la familia los estaba buscando les llenó de alegría. Sin reparos aceptaron emprender el viaje a la capital para reencontrarse con el padre y abuelo. Me siento muy contento al tener una nueva oportunidad de vida. La esperanza a ratos perdía porque pensé que iba a morir, ¿no? En una de las oficinas de la DINASED se respiraba un aire de nerviosismo. El reencuentro se venía, los minutos pasaban, hasta que por fin aparecieron por la puerta padre e hijo, quienes por casi 3 años estuvieron alejados del entorno familiar. Volverme a encontrar de nuevo con mi papá es la felicidad más grande del mundo que tengo. Se viene el abrazo infinito, el compromiso de superar los problemas, corregir los errores y sobre todo estar unidos en los buenos y malos momentos que tiene la vida. Es una alegría inmensa, una felicidad para mí, que quizá algunos no lo tendrán. Un final feliz, con el sello de la DINASED. En Quito informó Iván Casamen. Autoridades desarticularon una presunta organización dedicada al narcotráfico de droga que poseía nexos internacionales. La policía realizó allanamientos en varias provincias. Durante una operación se decomisaron casi $300.000 en efectivo. Las alertas se encendieron desde abril del año pasado en un decomiso de 22.000 gramos de cocaína en un puerto de Alemania, donde detuvieron a 4 personas de nacionalidad albanesa, turca y serbia, y con asistencia penal internacional casi después de un año. Con minuciosas investigaciones en nuestro país, realizaron el operativo Gran Imperio en las provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos y Cotopaxi. Consistía su trabajo de esta organización en contaminar contenedores que tenían su modalidad de poner droga o ocultar droga en las paredes laterales y superiores de los contenedores. 16 personas fueron detenidas con $290.000 en efectivo. Gran parte de los billetes eran de alta denominación. A ellos también les incautaron esos 3 vehículos y un fusil para cacería deportiva con mira telescópica, además de teléfonos celulares y municiones. La primera ciudadana que lideraba esta organización es la ciudadana Florípedes María P.S. Ella era la que organizaba en realidad todo y coordinaba todo. Se movilizaba a distintos países para el cometimiento de los ilícitos. Según las indagaciones, eran expertos en camuflar el alcaloide mediante el método de gancho ciego en el puerto marítimo de Guayaquil. Se servían de transportistas, conductores, que transportaban con un cabezal los contenedores y en el trayecto procedían a abrir las paredes laterales y superiores de los contenedores, colocar la droga y esperar el alquiler de un contenedor, y según los destinos que pedían, les entregaban estos contenedores ya contaminados. Otro caso relacionado es uno que ocurrió hace pocos meses, cuando encontraron 34 kilos de cocaína en una de esas estructuras metálicas. Para ese último operativo utilizaron 190 policías en intervenciones realizadas en urbanizaciones de la Vía La Costa y también en el norte de Guayaquil, entre otras ciudades, informó Charlie Pisa. Nos despedimos, amigos, y les recordamos que nos pueden seguir a través de nuestra página web www.tvc.com.es. Siempre conectados. Gracias por su sintonía, cariño y compañía. Un abrazo grande.